muchas gracias a todos ustedes por estar aquí presentes en esta dedicatoria al altar de muertos por los periodistas asesinados. Esta es una parte más importante de este esfuerzo, muy sencillo, muy simbólico, porque si no se difunde esta presentación, realmente no estaríamos uniéndonos al objetivo de la campaña de la UNESCO. Desde 2016 empezamos a montar, y ustedes nos han acompañado en varios de esos casos, este altar de muertos, este sencillo homenaje a los compañeros asesinados. En estos últimos 12 meses han matado en México a 8 compañeros comunicadores. Este año tuvimos que agregar uno del 2023, un caso de un compañero en Chihuahua, porque lo asesinaron el 16 de noviembre. Entonces, siempre es un problema saber cuántos son los asesinatos cometidos contra periodistas por muchas razones. Nosotros nos basamos regularmente en el conteo que hace la UNESCO, que es una visión mucho más amplia porque incluye a los periodistas, a los trabajadores de los medios de comunicación, a quienes emiten análisis en medios públicos o a quienes ejercen el periodismo en sus propios medios sociales, en redes sociales. Así que generalmente nos basamos en ese. Si ustedes revisan el caso de Artículo 19, tiene hoy 5 casos de periodistas asesinados en 2024 y esa es nada más una explicación de por qué varían a veces los números. El asunto es que tenemos demasiados periodistas asesinados en México, independientemente de cualquier conteo. Y la idea de mantener esta idea, aparte de sumarnos a la campaña de la UNESCO contra la impunidad, es mantener la atención sobre los casos que están pendientes. Aquí la realidad es que la que sobrevive es la impunidad. Está el caso, por ejemplo, también de los juicios llevados a cabo este año por el caso de 3 reporteros asesinados. Luciano Rivera en 2017 en Rosarito, obviamente el caso de Margarito Martínez en 2022 y el de Lourdes Maldonado ese mismo año, al menos de una semana después, que todavía tienen mucho de impunidad. Porque en el caso de Luciano Rivera, que según las autoridades, y así se lo comunicaron a la UNESCO, no tiene que ver con su ejercicio periodístico, se sentenció a una persona, pero se dejó ir a otra persona que según las autoridades estatales estaba ligado al cártel de Sinaloa y era él el autor intelectual o el que ordenó a su hermano menor cometer el homicidio de Luciano Rivera. La familia sigue estando preocupada y por razones obvias siempre han tratado de ser muy cuidadosos y se respeta mucho esa parte, pero no quiere decir que con el hecho de que se haya llegado a un final en ese juicio no se haya acabado la impunidad. Ese es el problema. Las autoridades del Estado dicen que apelarán la decisión para liberar al mayor de los hermanos, pero no hemos tenido confirmación oficial de eso. Y en el caso de Margarito y Lourdes, ustedes ya saben, tenemos 2 personas ya sentenciadas en el caso de Margarito, una en proceso, pero todavía no tenemos al responsable de haberles pagado a esas personas por matar a Margarito. Es el mismo caso con Lourdes. Ahí ya se sentenció a 3 personas, pareciera que el asunto está cerrado y las autoridades nos dicen que siguen trabajando, pero en realidad ustedes, por favor, corríjanme si estoy mal, no hemos visto avances en ese sentido. Así de que a veces cuando los casos llegan a juicio, que es alrededor del 10%, menos del 10% de los casos, de todos modos no necesariamente estamos acabando con la impunidad. Y ese es el objetivo. Esto es un recordatorio sencillo, colorido, en el cual pretendemos juntar la tradición mexicana de la honra a nuestros fieles difuntos con el caso de mantener la memoria, en la memoria presentes a quienes han sido asesinados por tratar de ejercer su libertad de expresión o el ejercicio periodístico, porque pues todos ya sabemos que hay muchas personas que deciden no cubrir ciertos temas, no meterse en algunas investigaciones que son mucho más riesgosas y con toda razón. No los pueden culpar, pero los que tienen la posibilidad de cambiar eso son las autoridades y de eso se trata esta ocasión, de reclamar a las autoridades que cumplan con su obligación y por eso nos sumamos a esta campaña de la UNESCO. ¿Paco? Sí, hay una expectativa con respecto al nuevo gobierno federal en términos de estrategia para reenfocar la protección a periodistas y el avance contra la impunidad. Yo creo que solo la esperanza, porque desafortunadamente ya tenemos cuando menos 2 asesinatos de comunicadores que ya están en la gestión de la presidenta Sheinbaum y no hay
no parece haber un cambio hasta el momento. Como no parece haber un cambio en general en las políticas, pero en el caso de los reporteros, el número de personas asesinadas, reporteros asesinados durante el sexenio de López Obrador fue de 47, igualando el caso de la gestión de Enrique Peña Nieto, y le falta uno para empatar los 48 asesinados en el sexenio de Felipe Calderón. Desafortunadamente no se ve ninguna modificación. La respuesta a estos dos últimos casos ha sido la burocrática, por así decirlo, y no hemos tenido una expectativa o algo que nos dé indicios de que esto pueda cambiar. En Baja California, ¿cuál es el panorama? Pues yo lo veo muy preocupante, ¿no? Porque en el reforzamiento de las políticas que hemos estado viendo, en el estar apoyando las políticas federales, vemos una falta de participación activa, ¿no? Aquí está el caso de los compañeros recientes, ¿no? Asesinados en 2022. El año pasado, después de que se hizo esta conferencia, fueron algunos de ustedes a preguntarle a la fiscal, y eso reactivó un poquito el interés. ¿Ha avanzado algo? No. Tienen una persona detenida que se ha señalado públicamente, es el autor intelectual, pero no está procesada todavía aún por el asunto. Y en cualquier momento eso puede cambiar. Y es mucho lo que apuestan las autoridades en general, a que se vayan sumando al olvido, a que sean sepultados por los otros casos mediáticos de violencia que en este país es terrible contra todas las personas. Siempre recordamos que no se trata de que pensemos que es más importante el asesinato de un periodista. No, es igual de importante que cualquier otra persona. Nada más que entendemos las repercusiones para la sociedad, de que cuando se mata a un periodista se está amedrentando a la gente para que se exprese libremente. El asunto es no olvidar esto, pero a la gente se le olvida que esta campaña, porque estamos enfocados en el Día de Muertos, que es totalmente entendible, pero la idea es también pensar que uno le puede dar seguimiento a estos casos, ¿no? El caso, por ejemplo, de Francisco Ortiz Franco. Salimos a protestar hace unos meses, en junio, que se cumplieron 20 años. ¿Qué ha pasado? Creo que lo único que se ha logrado es lo que alcanzaron a hacer los compañeros de Z con la presión, y es de localizar el expediente de Francisco Ortiz Franco, porque no lo encontraban según las autoridades federales. Así de grave es el asunto. Por eso digo, en ese caso ni siquiera hay nadie encausado por eso, y algunos de los autores materiales o intelectuales relacionados con ese caso están en posibilidad de recuperar su libertad, porque están encausados y encarcelados en Estados Unidos por otras cosas, ¿no? Eso es sumamente preocupante, igual que es preocupante el caso de la persona involucrada en el asesinato de Luciano Rivera, que está libre desde principios del año también, que se le declaró, que se le absolvió de todos los cargos por ese homicidio. ¿Hay alguna esperanza de que verdaderamente avance, sobre todo en perseguir, encarcelar, castigar a quienes fueron los presuntos autores intelectuales de los homicidios, y que sepamos por qué están matando a los periodistas? Pues yo creo que, como dice la frase o el cliché, la esperanza muere al último, y la tenemos que ir trabajando todos. Yo no veo mayores indicios de que esto vaya a cambiar. Seguimos teniendo la misma problemática en ese sentido. Tenemos la autoridad que en muchas ocasiones pudiera tener voluntad, pero no tiene los recursos. Pero en la mayoría de los casos parece que no hay voluntad de atender estos casos. Y con los cambios que pasan en la política mexicana, los ciclos de que van cambiando los funcionarios, luego se desentienden, porque eso no fue en mi gestión, ¿no? Y ahí se va quedando. Por ejemplo, yo creo que el caso de Luciano Rivera, que se procesó a las personas casi 6 años después de que lo mataron por estrategias de la defensa, es un poco el resultado del esfuerzo de quienes siguieron denunciando la situación de él. Aun cuando sigan diciendo las autoridades de que su homicidio no tiene que ver con su ejercicio periodístico, pero de todos modos, igual que él, cualquier otra persona debería ser atendida en función de las obligaciones de la autoridad y los derechos de él como ciudadano. Es cosa de seguirlo insistiendo, mi querido Octavio, es cosa de no dejarse vencer y no caer en la desesperanza al respecto. Yo quiero dar las gracias al CEAR por habernos permitido por tercer año consecutivo presentar este sencillo altar aquí, y darle las gracias al taller de Vivan los Abuelos de aquí del CEAR, que son los que es un taller donde personas mayores se dedican a elaborar estas catrinas, y ellos nos hicieron el favor de facilitarlas
para que nos ayudaran a ilustrar un poquito más el altar, lo cual queremos dar las gracias a Carmen García, la directora del CEAR, pero también a todas las personas que nos hicieron favor de facilitarnos estas bonitas catrinas. Gracias.